Bueno, nosotros con mi tía, que mi tía es Diana, le preguntamos al Señor, le estábamos preguntando eh, cómo continuábamos con el grupo de jóvenes y cuál era el siguiente paso para enseñarles, como que era lo que tal vez ustedes necesitaban aprender. Y el Señor le habló a mi tía y le dio Proverbios 24 completo, y nosotros pusimos nuestros ojos en Proverbios 24-23. ¿Lo puedes leer, tía? Por favor. Sí, pero espérate que me cogiste fuera de base porque Desprevenida. sí, porque tengo compartida la pantalla ahí, pero ya lo estoy buscando acá. Pero ¿qué parte quieres que lea? El 23. Listo. Un minutito, ya lo estoy buscando. Dice, también estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Ese es el Proverbios 24-23. Amén. Y ese fue en el que, pues, eh, bueno, sentimos que el Señor nos mostró enseñar por ahí. Entonces, si quieres, tía, recuérdanos todo lo que venimos viendo y cómo enlazamos un poquito eso con la sabiduría, por favor. Listo. Entonces, ese Proverbios 24, como lo dice Jeremías, habla mucho de una palabra o que se repite mucho, que es la sabiduría. Em, y le decíamos al Señor, bueno, pero pues sabiduría, pero ¿por qué sabiduría? ¿En qué momento vamos a entender? Porque la sabiduría misma es Él. Entonces, yo quisiera que viéramos la siguiente diapositiva, que aunque se ve llena de cosas, es más o menos el resumen de por qué nosotros, desde donde empezamos, vamos a entender la sabiduría. Entonces, nosotros vimos primero, o lo primero que empezamos a ver como en esta temporada, es Lev. Lev entendida como el órgano físico del corazón, Lev como el entendimiento y Lev como el interior de la persona. Lev es una palabra en hebreo. Luego de eso vimos por qué es importante el leer, porque es lo que somos nosotros también adentro, ¿no? Y eso es importante porque después entendíamos o nos centrábamos en el comer y en el beber, donde sabíamos que comer era estudiar su palabra y beber ponerla en práctica. Y eso nos llevaba a algo muy importante y es que justamente alrededor de esto que estamos hablando, no podemos em, desconocer que todo esto que estamos viendo en estas dos frases, en estas dos líneas, se hace relación con el ser educados. Nosotros estamos siendo educados, todos. Hoy yo estoy siendo muy educada y a veces el ser educado duele porque no, como que no entiende, pero el que nos educa es Jesús, es el maestro de maestros, Yeshua. Y el maestro nos lleva a la verdad, que es Él mismo. Y al educarnos en su palabra, que es Él, que es la verdad, o más bien, ¿para qué nos educa Él en su verdad, en su palabra? Para que seamos fieles, que eso es también lo que hemos visto acá. Nos educa para que seamos fieles. ¿Y qué es ser fieles? Es ser obedientes a su palabra. Y nuevamente nos damos cuenta que tiene que ver con todo esto que estamos viendo acá, porque nos educa en nuestro entendimiento, en nuestro interior, nos educa cuando estudiamos y cuando bebemos, nos educa en Él, que es la verdad, y nos educa en la verdad para que seamos obedientes, para que seamos fieles. Luego, en medio de todo esto que estamos viendo, ¿qué está haciendo Él también? Nos está abriendo los ojos, porque nosotros estábamos ciegos por el pecado, estábamos en oscuridad por el pecado. Y al educarnos, al estudiar su palabra, al estudiarlo a Él, al dejarnos nosotros también educar y al ser obedientes, al comer y al beber su palabra, pues nuestro pecado tiene que huir y nos abre los ojos.
Y luego, después de entender todo esto, nos estamos dando cuenta que para poder continuar en el camino, para poder seguir con esos ojos abiertos y para poder entender qué es lo que estamos comiendo, qué es lo que estamos bebiendo y con quién lo vamos a compartir, es que viene este versículo que para nosotros ha sido un versículo que nos está mostrando el Señor, que es el siguiente punto de nuestra parada, y es encontrar la sabiduría. Pero la sabiduría no la vamos a encontrar entendiendo qué es la sabiduría, sino entendiendo cómo opera la sabiduría, porque a veces el entendimiento es difícil porque es una palabra súper completa y es un concepto también, o sea, entendiéndolo desde la razón es más. Y espiritualmente, pues es inabarcable porque es Dios mismo. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros en estos sábados es poder entender cómo opera esa sabiduría, cómo actúa esa sabiduría, para poder también entender, estudiar, comer y beber cómo es esa sabiduría en nuestra vida. ¿Listo? No sé si tú quieras complementar algo. Amén, sí. Yo creo que es muy importante eh, quedarnos con esa parte que tú dijiste que Dios mismo es la sabiduría. ¿Mm? Entonces, eso es muy importante que lo entendamos y con respecto a eso, eh, continuar con todo esto, porque cuando creemos que la sabiduría viene de nosotros o viene de nuestro propio pensamiento, ahí es cuando podemos cometer los errores, ¿m? Sino que la sabiduría viene del Señor. Y entonces, en esa sabiduría del Señor, eso es lo que vamos a aprender ahora, cómo cuando nosotros basamos nuestras acciones en nuestra propia sabiduría y en nuestros pensamientos, fallamos, ¿m? Y cometemos errores. Entonces, sí, hacemos acepción de personas, que es algo que el Señor no hace. Y quiero también entrar a la primera vez que vimos la palabra acepción de personas, que en inglés es respect of persons. ¿M? Para que lo entiendas un poquito mejor, de pronto el concepto ya lo entendías, pero eh, en Deuteronomio 10:17 es la primera vez que aparece esa palabra, que nos muestra que en el Señor no existe la acepción de personas. O sea que el hecho de que nosotros hagamos eso es porque hemos creído en nuestra sabiduría propia y en nuestros conceptos más que en los de Él. Que Steven, ¿me puedes ayudar leyendo Deuteronomio 10:17, porfa? Y después darnos a todos la definición que nos diste ayer de sabiduría, que me pareció muy chévere también, porfa. Deuteronomio 10:17. Ah, ya sí. Estaba justo pensando en ese versículo cuando ahorita lo dijiste, no que no recordaba dónde estaba. Ese dice, porque Hashem, el Elohim de ustedes, es el Elohim de Elohim, o sea, Dios de dioses y el Señor de señores. Él es el Dios grande, el poderoso, el temible, el cual, bueno, voy a decirlo como está ahí en la Reina Valera, no hace acepción de personas, ni toma soborno. Soborno. ¿Ok? Right? Creo que es en inglés. ¿Listo? Sabiduría. ¿Quieres decir la sabiduría de definición básica y general? Es la capacidad que Dios da a los creyentes para poder materializar su Ok. hacia general. Pero, ¿lo puedes repetir? Es que se oyó así como raro. Es la, Ah, es la sabiduría, ¿cierto? De parte del Señor para el creyente, es la capacidad que Dios da al creyente para que pueda materializar, hacer su voluntad.
Gracias. Ah, Amén. Tía, tú. Bueno, entonces, entendiendo eso que nos acaba de decir Steven y también la lectura de Deuteronomio que acabamos de leer nosotros, queremos irnos a esta palabra que está en Hechos 10, 9 al 20. Entonces, les pedimos el favor que la busquemos cada uno en su Biblia y que la leamos, por favor. ¿Listo? La dejo aquí un momentico mientras la buscamos. Hechos 10 del 9 al 20. Ah, ¿tú tienes, Rachel, la Biblia en inglés o en español? En inglés, lo siento. Ok, no, está bien, súper. Entonces, ¿quieres que lo leamos en inglés? ¿Lo quieres leer tú en inglés mejor? Ok. Todos los versículos. Yes. Oh, vale. ¿Es mucho? No es mucho. Okay. The next day, as they went on their journey and drew near the city, Peter went up on the housetop to pray about the 6th hour. He became very hungry and desired to eat. But while they prepared a meal, he fell into a trance, and saw heaven open, and a vessel like a great sheet, tied at the four corners, descending to him, and let down to the earth. In it were all kinds of four-footed animals of the earth, and wild beasts, and reptiles, and birds of the air. Then a voice came to him, Rise, Peter, kill and eat. Peter said, Not at all, Lord, for I have never eaten anything that is common or unclean. The voice spoke to him a second time, What God has cleansed, do not call common. This happened 3 times, and again the vessel was taken up into heaven. Now, while Peter wondered what this vision which he had seen might mean, the men who were sent by Cornelius had inquired for Simon's house and stood at the gate and called and asked whether Simon, who was surnamed Peter, was lodged there. While Peter thought about the vision, the Spirit said to him, 3 men are looking for you. So rise and go down and go with them, doubting nothing, for I have sent them. Listo. Vale. Entonces, para poder entender bien o para ayudarnos a entender estos versos que acabamos de leer, yo les quiero compartir unas preguntas. Entonces, tenemos 3 preguntas sencillitas que nos pueden ayudar a entender un poquito de qué se trata este pasaje que acabamos de leer. La primera es, ¿a quién le preguntamos? Preguntémosle Rachel ya leyó, a Linda. A ver, Linda. Parece una prueba ahí de colegio. ¿Qué crees que fue lo primero que entendió Pedro en el sueño? Que era físico, el estado físico de comida literal. Eso, listo, que era comida, ¿no? Sí. Estaba Pedro durmiendo y vio bajar la sábana con comida y él dijo, me tocó comer. O sea, él pensó que le estaban hablando de la comida física, de lo que estaba ahí. Entonces, eso es lo primero. Rachel, ¿le preguntas por el segundo, Juanpa? Sí. Eh, tú habla, Rachel, que ¿lo puedes leer ahí? La Dice, what segunda. was God? ¿En español o en inglés? Cualquiera, como quieras. What was God talking to Peter about food in the dream? Sí, pero no physical food. Wasn't talking about physical food. um, see. Talking about like
spiritual food. Like we were talking about, like he was trying to show Peter something, like Sí, that using something in the world, ok, ok. Dice que no estaba hablando, o sea, que sí le estaba hablando de comida, pero no física, que era algo espiritual que el Señor le estaba intentando mostrar. Bien, súper bien, exactamente. Y esa respuesta que tú haces tiene que ver con la tercera pregunta. Entonces, leamos la tercera. ¿Por qué Cornelio estaba relacionado con el sueño? Porque después, después de que pasa el sueño y se despierta Pedro, si se acuerdan de lo que acabamos de leer, llega un señor llamado Cornelio. Entonces, ¿nos ayudas, Steven? Cornelio era romano y los romanos, para el pueblo judío, en este caso eran considerados gentiles, ¿cierto? Personas que no eran pertenecientes o que no tenían derecho a tener a Dios como Dios. Entonces, y obviamente hacían una exclusión hacia este tipo de personas, ¿cierto? Que no hacían parte del pueblo judío, ¿vale? Entonces, por eso estaba el Señor a través de este sueño, bueno, de esta visión, dándole a Pedro, que era judío, la revelación de algo mucho más profundo por medio de los animales que les mostró en el manto blanco, ¿vale? Entonces, prácticamente Cornelio estaba relacionado porque era gentil, ¿cierto? No era parte de la etnia judía, hablemos de ese término. ¿Listo? Espero haber podido responder bien y ha sido claro, ¿no? Sí, 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 gracias. Estaba diciéndote que sí con el micrófono apagado. Pero sí, gracias. Exactamente. Y esto, ahora sí quisiera de pronto darle más la palabra a Jeremías para que nos ayude a cerrar esto teniendo en cuenta esto último que dijo Steven, porque justamente enmarcado todo lo que hemos leído de Pedro con eso que nos mostraba el Señor en Proverbios 24-23 sobre la no acepción de personas, vamos a poder entender un pedacito de esa sabiduría que estamos empezando a, a, a comer, ¿sí? Vamos a hacerlo de a poquitos. Entonces, sí te doy la palabra. Gracias. Um, so, Rachel, yo creo que es importante que, bueno, hasta aquí comprendimos todas las preguntas, pero todavía Pedro, hasta donde hemos leído, Pedro no entiende de cierta forma, digamos, él lo presiente, ¿ya? Porque el Señor le hizo bajar el manto. Pero no es hasta el versículo 34, estamos en el 20, so until 34 verse in the Bible, es cuando él dice, lo voy a leer en inglés. Then Peter opened his mouth and said, of a truth I perceive that God is not respecter of persons, but in every nation he that fears him and works righteousness is accepted with him. Ahora lo voy a leer en español. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Qué significa esto? Y no quiero extenderme tanto, pero si tú quieres, Rachel y Linda y Steven también para que comprendan, eh, pueden leerlo todo, se leen todo Hechos 10, Acts 10, lo pueden leer completo y van a ver que Cornelio era un hombre justo delante de los ojos del Señor. Para, para el Señor, para Dios, Cornelio estaba haciendo las cosas bien, aunque no fuera judío. ¿Mm? Y aquí el problema está en que Pedro pensaba antes de la visión
que los que no eran judíos, o sea, los gentiles, era abominable para ellos, a los judíos, compartir con gentiles. Pero entonces el Señor le dice, no llames común a lo que yo he limpiado. Lo que Dios limpió, no lo llames común. Que en tu Biblia dice, estoy aquí buscándolo un segundo, what God has cleansed, that call not you common. ¿Sí? O sea, aquello que Dios determina o aquello que delante de los ojos de Dios, Él dice que es algo limpio, clean, nosotros no tenemos por qué llamarlo común. Y ahí es donde entramos a comprender la sabiduría del Señor, que es wisdom, que únicamente puede provenir de Él. It can only come from God, wisdom. Y esa sabiduría, aquí entendemos que viene del Rúa. Si ves aquí cuando dice en el 13, y le vino una voz, that voice, esa voz es el Rúa, hablándole a Pedro. Entonces tú no puedes en ningún momento, en tu propia opinión o en tu propia sabiduría, determinar qué es limpio o qué es sucio. What is clean or unclean. Porque únicamente el Rúa del Señor y su palabra te puede decir a ti qué es limpio y qué no es limpio. Y esa es la conclusión que yo hago. No sé si tú, tía, quieres decir algo más, o Steven, o mi madre. O tú, No. Rachel, si entendiste o no entendiste. No sé. Bueno. No, para mí está muy claro y está perfecto porque es lo que nosotros estábamos tratando de entender. Incluso yo aprendí hoy un montón. Muchas gracias. Gracias. Y sí, me gustaría saber si de pronto Linda, Rachel o Steven quieren decir algo respecto a lo que acaba de decir Jeremías. Todo está bien. I understood it. Yo entendió. Y sí, no hay nada para. There's nothing to add from my part. Ok, gracias. Tu mamá. Linda y Steven. Yo lo que pensaba ahorita es que pensaba como en eso que acaba de decir Jeremías, muy importante, que es el ruaj el que nos ayuda a diferenciar que es limpio y que no. Y pensaba en la diferencia notable de, de José, de Joseph, el soñador, y Salomón, ¿no? Porque de Joseph, el faraón le dijo, no hay sabio como Joseph. Pero vemos la diferencia entre los dos, en que Joseph se sujetó a la voluntad del Señor y obedeció en todo siempre. Y, y al obedecerle en todo, pues pudo materializar su voluntad. Y ahí es cuando vemos que sí eh, se vio en él la verdadera sabiduría que tiene. Era eso. Yo Amén. quería usar una palabra del Señor para sellar ese obedecimiento que dice en Proverbios 3:7. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tus ojos, es decir, en tu propia opinión, lo que tú consideres. Teme al Señor y apártate. Proverbs chapter 3, verse 7. Be not wise in your own eyes. Ok, gracias, no. Teme al Señor y apártate. Y creo que esta palabra nos permite entender que el temor al Señor hace parte de no obrar, no actuar como pensamos, con nuestro propio entendimiento,
conocimiento, sino más bien con lo que Dios dispone y dice para eso, porque Él sabe lo que es bueno, ¿vale? Entonces, y si sabe lo que es bueno, pues nosotros simplemente tenemos que obedecer, sujetarnos y seguir, porque Él nos corrige cuando de pronto hay una inclinación, en una acción que no es correcta al respecto. Entonces, como eso corrige, pero para beneficio de muchos. Sí, María. Gracias. Mari, Sí, entonces terminamos diciendo que el temor, el principio de la sabiduría es el temor a Hashem. Entonces, para cerrar esta enseñanza tan maravillosa que nos dieron Jezreel y Jeremías, ¿qué significa temor? Que creo que vale la pena lo tomes en cuenta, amada Jezreel, para dentro de 8 días. ¿Listo? Y entonces así vamos entendiendo sabiduría. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Entendimos, Jezreel, Rachel? Listo. Entonces, Rachel, si te estás de acuerdo, Jezreel, que ore. sí, claro. Okay. Thank you, Lord, for this time that we've had where we've learned more about you, and that I pray that we'd learn more about wisdom and how to apply it in our lives. That we'd want to get wisdom above anything else, and that you'd give us the Holy Spirit to discern the good things and the bad things, and that we'd use that daily, Lord Jesus. I pray that everyone has a good week, and that the next time that we meet up together, that we will learn even more about you, and that together we will be stronger, and that we will be able to defeat the enemy, Lord Jesus. In Jesus' name, amen. Amén. Amén. Muchas gracias. Shalom a todos. Gracias, Shalom. Chao, chao, Shalom. chao. Shalom.